Muy bien. Como recordarán seguramente, en la clase anterior estuvimos reflexionando acerca de una primera pregunta que quiero que despejemos antes de comenzar con los contenidos más estrictos del curso, y es, ¿qué es lo que es la gramática? ¿A qué se dedica un gramático? Y para hacer esto, lo primero que creo que, lo primero que estábamos emprendiendo en realidad era la misión de ver qué es lo que no hace un gramático, pero que, sin embargo, probablemente es lo que la gente piensa que sí hacemos los gramáticos, que hacemos los lingüistas. Y partimos con esto, perdón, partimos esta reflexión viendo que probablemente, incluso a partir de las opiniones que ustedes mismos expresaron a través de esa pequeñísima encuesta que hicimos en clase pasada, es que la mayor parte de la gente piensa que la gramática o los gramáticos se encargan de decirle a la gente cómo tiene que hablar, ¿no? Qué palabras usar, qué cosas están bien o mal dichas. Y dentro de esta reflexión vimos un video de Héctor Vélez Mesa que nos hablaba acerca del mal uso del idioma en Chile, sobre todo por parte de los jóvenes. Y estábamos justamente reflexión a partir de esta idea de que en Chile se usan muy pocas palabras, ¿no? Que los hablantes chilenos en general usamos muy pocas palabras y que en particular los jóvenes lo hacen. De hecho, veíamos que incluso esto no era algo exclusivo de Chile, sino que este texto que se difundió por Facebook y probablemente por otras redes sociales, en este caso el año 2018, pero seguramente actualmente, podemos ver opiniones parecidas, ¿no? Ahora ya no comparándola con Goethe o con el habla culta francesa, como en los casos que vimos de Otto D. o de Belis Mesa, sino comparando, por ejemplo, las palabras que usó Cervantes en Quijote. Eh, Fíjense que interesante también que acá habla acerca del habla de los pensionados, profesionales pensionados, que entonces se supone, por supuesto, personas mayores que usarían por lo menos 3.200 palabras, mientras que la generación de jóvenes usaría solamente 300, de las cuales 78 son groserías y 37 emoticones, ¿no? De esa manera de menospreciar muy fuertemente el habla juvenil. Como vemos, entonces no es algo exclusivo de Chile, siquiera, sino que es algo, una opinión general sobre esta especie de decadencia del idioma. Bueno, y que la gente interesada en el idioma, interesada en las lenguas, de hecho se recalca al final aquí, ¿no? El feliz día del idioma, justamente se interesa por este tipo de cosas, como por preservar la lengua, por eh, poner voces de alarma frente a su inminente desaparición, etc. No. Criticamos mucho, por supuesto, esta postura, criticamos la postura de Belis Mesa, vimos que tenía muy poco asidero, y llegamos como conclusión en la clase pasada que en esencia para nosotros todas estas opiniones son basura, ¿cierto? No tienen ninguna importancia, no tienen ningún fundamento y esencialmente no tienen ninguna relación con lo que es realmente la lingüística ni la gramática. ¿Bien? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos, o algún comentario que se nos haya quedado en el tintero de la sesión anterior? ¿Todo bien? Súper. Bueno, quiero que ahora hagamos un pequeño experimento a propósito justamente de este uso de este mito de las 400 o 300 palabras que seguramente, digo que, perdón, que según estos autores, comentadores, usan los chilenos, ¿no? Fíjense en esto, este es un texto sacado de un grupo de Facebook que creo que existía hasta hace unos años, parece que después lo cerraron, que se llamaba Confesiones UC. Este era un grupo en que estudiantes como ustedes ponían, bueno, subían declaraciones, confesiones, bueno, un montón de cuestiones de ese estilo. Era muy entretenido de leer, yo lo seguía mucho. Bueno, esta era una en particular, una casi tomada al azar, la número 5802. Dice así: ¿Cachan eso típico de las películas cuando uno está triste y va a un bar y se te acerca alguien al darte y es como el amor de tu vida o el comienzo de una weá demasiado bacán? Como que necesito eso ahora, pero esa weá no pasa en Chile. Soy mujer y los hombres son terribles cobardes para empezar conversaciones. Como que se acercan de a poquito y se meten a tus conversaciones y después siempre hablan a la cara. Necesito a alguien que diga, hey, me pareciste interesante, ¿cómo te llamas? Y sí, y soy de las minas que hablan primero, que te invitan a salir y te piden pololeo. Pero quiero que alguna vez en mi vida sea al revés. Eso. Votar. Sí o sí va a soltar algún estupidísimo que va a decir es que las feminazis piensan que eso es acoso.
No, bueno, si lo haces con respeto, nadie te va a mirar mal. No como esa weá de que yo estoy hablando con mi amiga y me empecé a puntear para que vaya contigo. Esa weá, esa cosa. Que te presentes como una weá normal. Chao, estoy enojado. Bueno, una conclusión usé normal, ¿no? Casi extraída al azar. ¿Por qué les pongo este ejemplo? No por nada idiomático aquí de manera puntual, sino porque es un texto que probablemente ustedes podrían identificar como algo que ustedes mismos, o alguien que ustedes conozcan, una persona joven, podría perfectamente escribir y decir, ¿no? De hecho, es un texto muy cercano a la oralidad. ¿Bien? Fíjense lo siguiente. Aquí saqué un extracto. Solamente las primeras líneas, ¿no? Las primeras 6, 7 líneas, un poquito más de un tercio de este texto. Esta parte que dice, en este típico de las películas, cuando uno está triste, hasta el final necesito a alguien que diga, hey, me pareciste interesante, ¿cómo te gusta? O sea, así más o menos hasta aquí del texto, un poquito menos de la mitad del texto. Bueno, este es un texto no especialmente elaborado, no especialmente culto, no especialmente que lo escribió no pensó demasiado, ¿no? En su forma de expresión, por lo menos antes de hacerlo. Sino que es bastante natural. ¿Cuántas palabras hay en este extracto pequeñísimo de texto? Aquí hay 94 palabras. Sin contar las repetidas, hay 70 palabras. Entonces, si se fijan, esto corresponde de nuevo a 6, 7, 8 máximo líneas de un texto creado por una persona joven, como ustedes, ¿cierto? Una hablante chilena, ya que es de confesiones de usted. Y en este extracto mínimo hay 70 palabras. Es decir, este mito de que los jóvenes usan 30 palabras, o 70, y que 30 son emoticones y 70 y tantas son groserías. La verdad es que podemos ver aquí, en este mínimo experimento, que no tiene ninguna asidez. De hecho, probablemente, ustedes pueden ver, dentro de las palabras que tenemos acá en este extracto, que hay muchas que ustedes conocen, y probablemente la hablante que emitió este texto también conoce, y que no están presentes en este texto, ¿no? Y yo creo que muy fácilmente podríamos llegar a un estado que se supere con mucha facilidad los 200 palabras. Esto es solamente como un ligero experimento para mostrar que, de una vez por todas, ¿no? Que este mito de las 400 palabras que usa el chileno, o las 300 palabras que usan los jóvenes, y entre ellas solo groserías, no es más que eso, solamente un mito. ¿Bien? Entonces, ante esta opinión, una de las opiniones más populares y más difundidas sobre la labor de la gramática y de los gramáticos, que es que el gramático es el que dice cómo tiene que hablar la gente, la verdad es que nada, cero. Eso es lo primero que tenemos que desterrar de nuestra mente, ¿no? La gramática no tiene nada que ver con eso. Existen, por supuesto, personas que se dedican a decirle a los otros cómo tienen que hablar, pero esos no son gramáticos, no son lingüistas, y no tienen nada que ver con lo que nosotros vamos a hacer ni en este curso, ni en esta carrera, ni en los estudios gramaticales. ¿Bien? Eso. Esa es la primera opinión que en general se tiene acerca de la gramática, y quiero que ustedes destierren de sus mentes. Vamos a seguir hablando en unas clases más sobre esto, justamente del habla correcta o de cómo debe hablar la gente. Pero por ahora, basta con esto. ¿Qué otra imagen se tiene popularmente de la gramática como campo de estudios? Si es que sacamos esto de la idea del habla correcta, ¿no? Sí. No, ¿qué otras sensaciones tiene la gente de lo que hacemos los gramáticos? En este video, que le pido a ustedes que le pongan mucha atención, se trata esencialmente de esto. Exclusivo, así codificado. Cabeza de zapato, presta atención a esto, una llana con un caballo. Dedicado a todos aquellos que nunca agarraron un mataburro de la Real Media. Hay que darle bola un poco más a la prosta, si no, olvídate del segundo Guanachosa. Y dejar de
Vos que escribís libro grueso así, que nosotros usamos para prender el asado, a ver si conjugás como nosotros. Cobani de la Pluma. Bueno, estos eran los Wikipedia. ¿Lo habían escuchado? ¿No? Nunca. No. Nunca. Nunca, profe. La famosa cumbia. Se las recomiendo. Este es un extracto en realidad. Se las recomiendo, búsquenla para que la vean entera. Tienen otra cumbia filosófica que es muy buena también. Bueno, pero ¿por qué Yo sé de dónde sacaron mi cumbia matemática. ¿Cómo De mi Piedra? colegio. Es que en mi colegio inventaron la cumbia matemática Ya, y ahora sé de dónde la sacaron. seguramente se inspiraron en este grupo. Bueno, que ya es un poco antigua esta cumbia, que era como del 2010, por ahí sacaron este video. Porque a mí me gusta mucho, porque nos muestra, por supuesto, riéndose un poquito, ironizando sobre esto, otra visión que es muy popular sobre qué es lo que hacemos los gramáticos, o a qué nos, sobre qué trabajamos. Y la idea es, esencialmente, que los gramáticos nos dedicamos a este tipo de conocimiento arcano, que es conjugar los verbos, ¿cierto? Usar palabras difíciles como perfecto, tipos de oraciones, encontrar sujeto y predicado, ese tipo de cosas como que es la idea popular a la que nos dedicamos los gramáticos, ¿no? De hecho, esto, por supuesto, no es algo moderno. Fíjense que... Ahí está. Fíjense que esto aparece en una obra dramática de Shakespeare, en Enrique VI. Enrique VI se trata esencialmente de o esta parte que nos compete por lo menos, se trata de una rebelión popular frente a unos nobles, ¿no? Y en uno de los diálogos de esta obra dramática hay una persona que es Dick el carnicero, que está encabezando esta rebelión frente a los nobles. Tiene un parlamento que es muy popular, bueno, sobre todo en inglés. Y parte así, bueno, es muy popular además por esta primera frase, que dice, lo primero que tenemos que hacer es matar a todos los abogados. Y eso es muy común, muy corriente conocerlo en la tradición de la gente que lee al tiempo. Pero el diálogo continúa, que es un poco menos conocido, pero lo que sigue diciendo es lo siguiente. Dice, y luego os hemos de decapitar a vos, a la persona que se está dirigiendo, ¿no? Uno de los nobles. Pues con traidores ardides habéis corrompido la juventud del reino erigiendo una escuela de gramática. Mal que os pese, demostraremos que os habéis rodeado de hombres que hablan de sustantivos y verbos y otras palabras abominables que jamás un oído cristiano ha podido soportar. Bueno, les muestro esto también justamente para que vean que esta idea de que los gramáticos trabajamos con nociones complicadas, como los casos, las conjugaciones verbales, o incluso, bueno, cuestiones que ahora nos parecerían muy sencillas, como la idea de verbos y sustantivos, siempre han sido una fuente de ver a la gramática como una especie de estudio de cosas complicadas, ¿no? De simplemente conocer este tipo de palabras y usarlas de manera enredada justamente para mantener esta especie de conocimiento arcano del que les hablaba hace un momento. Por supuesto, la gramática, como todas las disciplinas científicas, tiene un metalenguaje, tiene un léxico propio, ¿no? Pero eso no es lo esencial de la gramática, eso en realidad es algo secundario. Se puede hacer gramática, de hecho, sin un léxico propio, simplemente una manera de facilitar las cosas. Vamos a hablar también acerca de eso en más clases hacia adelante. Pero lo importante es que esto, si bien forma parte de la gramática, o como un léxico especializado forma parte de cualquier disciplina, la verdad es que es algo muy secundario. Esta historieta creo que grafica muy bien estas dos actitudes, ¿no? Tenemos a una persona tallando un jeroglífico, ¿cierto? En Egipto probablemente, y al lado se le planta otro diciéndole, oye, hay que poner el ojo después del escarabajo solo si es participio pasado después de la serpiente. Que resume muy bien estas dos actitudes, ¿no? La primera, la del gramático como, o el supuesto gramático, ¿no? Como el que corrige cómo habla la gente, el que critica a los otros por su forma de hablar, y además el que usa justamente estas palabras complicadas y estas reglas complicadas como solamente se puede usar el ojo después del escarabajo si es participio pasado después de la serpiente, ¿no? Que en realidad es tan risible como muchas reglas que habitualmente la gente dice, ¿no? Como no puedes usar hubieron, tienes que decir hubo porque esa es una palabra que no tiene de una oración que no tiene sujeto,
y cuestiones parecidas, ¿no? Que probablemente ustedes han oído en más de una ocasión. Bueno, entonces también cerremos, o al menos pongamos en su lugar esta idea de que los gramáticos trabajamos con reglas y expresiones complicadas que usamos solamente para querer confundir a la gente, ¿no? Como muy bien expresa este mismo. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿qué hace realmente un gramático? Y a eso quiero que nos dediquemos en estos momentos. Para hacer esto, quiero que hagamos un acto de magia. Lo primero es que quiero que no comenten entre ustedes, ojo con esto, no busquen en internet, cierren su Google, cierren sus buscadores, no hagan ninguna búsqueda ni le pregunten a nadie, completamente individual, y lo más probable es que no entiendan demasiado la instrucción, pero quiero que dibujen un Odradek. ¿Bien? Nada más que eso. Tomen papel, lápiz y dibujen un Odradek. ¿Bien? Y una vez que dibujen este Odradek, les voy a pedir que me lo manden por correo, a este correo que está acá, carlosgonzalez@gmail.com. Lamento la pregunta, pero ¿qué son los Odradek? Justamente lo que le dije es que no preguntara nada, don Benjamín. Quiero que Ok. tomen papel y lápiz y dibuje cada uno de ustedes un Odradek, ¿ok? No se consulten entre ustedes, no busquen en internet, nada, por favor, porque eso justamente va a limitar la idea del experimento. Así que simplemente tomen papel y lápiz y de manera libre dibujen un Odradek. ¿Bien? Adelante. Dense un minuto para hacerlo. Puede hacerlo en Paint, don Francisco, donde quiera. La idea es que después me lo pueda mandar. ¿Mm? Pueden usar AutoCAD también o algún software de diseño más especializado si también lo quieren. Pero lo importante es que no busquen, simplemente a partir de su imaginación. Dibujen un Odradek. Y una vez que terminen, para responder a la pregunta de Romina en el chat, sí, por favor, mándenmelo a esta dirección de correo, que es mi dirección de correo personal. No abusen de ella, por favor. Yo voy a mirar por mientras a ver si ya me llegó alguno. Bien, quienes lo hayan dibujado ya, tómenle una foto con su celular o de la manera que les parezca más sencilla y me lo mandan a mi correo. A ese correo que aparece ahí. Profe, yo ya se lo mandé, ¿le llegó? Gracias. Voy a ver enseguida si me... No ha llegado todavía, pero... ¿Lo mandaste a esta dirección, Antonio? Sí. Voy a revisar si lo escribí bien. Eso. Dale una miradita. Aquí ya me llegó uno de Colombia. Voy a ir poniéndolos aquí un costadito. Para que los veamos todos. Juan Pablo también me mandó uno. Perdón. Se me abrió sin pensar. Aquí tengo uno de Colombia. Uno de Juan Pablo. Uno de Magali. Aquí uno de Camilo. Uno de Pietro.
Por supuesto, a veces hay problemas con las conexiones, ¿eh? No desesperen si no llega el suyo, ¿no? Bueno, después vamos a hacer una exposición así con todos los que hayan llegado, ¿no? Uno más de Romina, de Sofía, de Florencia, de Benjamín. Yo creo que con esto ya basta para que pueden seguir mandando, pero voy a revisar esto solamente para que no se nos alargue mucho y ya tenemos una muestra suficiente. A ver, ya. Partamos con esto. Aquí tenemos uno de la década. Una especie de zorrito, ¿no? Con las patitas levantadas. ¿Ya? Ahí tenemos un primer ejemplo. Aquí tenemos un segundo, Odradek, que es una especie de roca con patas, ¿no? Sobre una superficie. Un tercero, Odradek, que es un cuadrado perfecto. Alguien está reclamando sobre su dibujo. Aquí hay otro Odradek, a ver, se lo puedo dar vuelta, que es una especie de camello que lanza fuego, o un dromedario, ¿no? ¿Ya? Aquí hay un Odradek, que es como un dardo que se está lanzando hacia un blanco. Aquí hay otro, que es una especie de sobre achatado, ¿no? O algo parecido a eso. Aquí un libro, ¿cierto? O algo muy parecido a un libro. Damos un par más. Aquí. Fíjense en este. Ah, este está creado a partir de las letras de Odradek, con un dibujito a partir de las letras. Aquí hay otro ejemplo de una especie de pajarito, está muy bonito. Y un último, nada más, solamente para no alargarlo demasiado. Una especie de dragón, ¿no? Mira, fíjense, tuvimos varios animales, entre ellos un zorro, una especie de dromedario dragón, aquí otro dragón, ¿cierto? Un pájaro, una especie de figura humana a partir de las letras de Odradek, una roca, un dardo, una especie de sobre y un libro, ¿no? Bueno, por supuesto, muy variadas todas las respuestas. Les pido que ya dejen de mandar porque ya tenemos suficientes, pero muchas gracias por todas sus colaboraciones. Bueno, lo que quería mostrarles con esto es que, por supuesto, sin más pistas que el nombre, Odradek, la verdad es que los resultados de lo que se nos muestra en nuestra imaginación, por supuesto, difieren mucho, ¿no? Y como pueden ver, justamente a partir de los dibujos que ustedes mandaron. Bueno, les pido ahora que escuchen y vean, porque se los voy a mostrar también, con mucha atención el siguiente texto, que se llama La preocupación del padre de familia, que es un pequeño cuento de Franz Kafka. Y dice lo siguiente. Unos derivan del eslavo la palabra Odradek y quieren explicar su formación mediante ese origen. Otros la derivan del alemán y solo admiten una influencia del eslavo. La incertidumbre de ambas interpretaciones es la mejor prueba de que son falsas. Además, ninguna de ellas nos da la explicación de la palabra. Naturalmente, nadie perdería el tiempo en tales estudios si no existiera realmente un ser que se llama Odradek. Su aspecto es el de un trozo de madera plano y con forma de estrella, que parece hecho de hilo, pero de pedazos de hilos cortados, viejos, anudados y entreverados, de distinta clase y color. Del centro de la estrella sale un palito que la atraviesa, y en este palito se articula otro en ángulo recto. Con ayuda de este último palito de un lado y uno de los rayos de la estrella del otro, el conjunto puede pararse como si tuviera dos piernas. Uno estaría tentado de creer que esta estructura tuvo alguna vez una forma adecuada a una función, y que ahora está rota. Sin embargo, tal no parece ser el caso. Por lo menos no hay ningún indicio en ese sentido.
En ninguna parte se ven composturas o roturas. El conjunto parece inservible, pero a su manera completa. Nada más podemos decir porque Odradek es extraordinariamente movedizo y no se deja apresar. Puede estar en el techo, en el hueco de la escalera, en los corredores, en el zaguán. A veces pasan meses sin que uno lo vea. Se ha corrido a las casas vecinas, pero siempre vuelve a la nuestra. Muchas veces cuando uno sale de la puerta y lo ve en el descanso de la escalera, dan ganas de hablarle. Naturalmente no se le hacen preguntas difíciles, sino que se lo trata, su tamaño diminuto nos lleva a eso, como a un niño. ¿Cómo te llamas?, le preguntan. Odradek, dice. ¿Y dónde vives? Domicilio incierto, dice, y se ríe, pero es una risa sin pulmones. Suena como un susurro de hojas secas. Generalmente el diálogo acaba ahí. No siempre se consiguen esas respuestas. A veces guarda un largo silencio, como la madera de la que parece estar hecha. Inútilmente me pregunto qué ocurrirá con él. ¿Puede morir? Todo lo que muere ha tenido antes una meta, una especie de actividad, y así se ha gastado. Esto no corresponde a Odradek. ¿Bajará la escalera arrastrando hilachas entre los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos? No hace mal a nadie, pero la idea de que pueda sobrevivirme es casi dolorosa para mí. Bueno, ese es un texto de Franz Kafka, La preocupación del padre de familia, en que justamente trata del Odradek, ¿no? Y de hecho nos ofrece justamente una descripción. Lo que quiero que hagan ahora es repetir este experimento y que ahora dibujen un Odradek, después obviamente de haber escuchado y leído este cuento. Y nuevamente me lo manden a mi dirección, a carlosgonzalezvergara@gmail.com. Bien, dense un minuto más y ahora dibujen un Odradek. Profe, Sí. es que se me cortó. ¿Puede repetir lo que dijo de lo que hay que hacer ahora? Por Mandar, favor. dibujar, ahora que han escuchado este cuento, dibujar un Odradek y mandármelo también al correo. Lo mismo que hicimos antes. Ah, ya. Gracias, profe. Bueno, Diana nos cuenta que ella hizo trampa porque ya conocía el texto. Sí, Diana lo había chuntado al principio. Profe, ¿puede mostrar su correo, por favor? Lo más sencillo. Ahí está. Ya tenemos un primer dibujo. Ya que lleguen unos 7, 8, igual como tuvimos hace un ratito, para comparar. Tenemos un segundo. Un tercero. Uy, aquí ya me llegaron un montón. Súper. Yo creo que con esto ya tenemos suficiente para comparar.
Ya que tenemos, vamos a poner un poquito más. Ok. Vamos a poner hasta ahí. Lamento no verlos todos porque les agradezco el entusiasmo de haber mandado hartos. Bueno, después les voy a subir, como le dije, vamos a hacer una exposición sobre los Pogradex que me llegaron. Pero por ahora, para el ejemplo, vamos a mostrar solamente estos que fueron los primeros que llegaron. ¿Bien? Ahí tenemos el primero. Lo pueden ver, ¿cierto? Parece claramente una estrella formada por hilachas y con un palito, ¿no? Y que se para sobre una de las puntas de la estrella y la otra la otra parte se para sobre un palito. Aquí también tenemos una estrella hecha con algunos giros y también parece... Esta es la persona que dibujó con Paint, claramente. Y tenemos la hilacha y el palito. Otra estrella hecha con hilachas, claramente, y un palito del medio. Otra estrella hecha en este caso como una especie de remiendo, ¿no? Como de parches y también una especie de palito, un soporte. Aquí tenemos un Odradet muy feliz, con una carita feliz, claramente una estrella con unos palitos donde se para. Otra estrella, en este caso muy parecida a una especie de hoja con unos palitos donde pararse. Una estrella, ¿cierto? Con una carita hecha con hilachas claramente y unos palitos. Esta es una especie de pentágono también, pero con unos palitos claramente donde se soporta. Y esta es la persona que nos había mandado un dragón, ¿no? Muy bien. Otra estrella hecha con hilachas claramente y unos palitos. Y finalmente una estrella apoyada en un soporte con un palito, ¿no? Bueno, por supuesto hay diferencias entre estos dibujos, ¿no? Pero claramente entre ellos difieren mucho menos que los dibujos que teníamos antes, en que teníamos un dragón, un zorrito, un dromedario, un cuadrado, un sobre, ¿cierto? Eran todos extraordinariamente distintos, no teníamos por supuesto ningún asidero. ¿Qué pasó? Esta es una pregunta que puede parecer curiosa, pero es realmente más interesante de responder de lo que parece. ¿Qué pasó entre medio? ¿Por qué antes la palabra Odradek a ustedes les decía cosas tan diferentes, o incluso nada, y ahora cuando yo les mencione, o cualquier persona les mencione, o ustedes lean en alguna parte la palabra Odradek, probablemente a todos se nos venga una misma imagen a la cabeza? ¿Qué pasó entre medio? Una descripción de lo que era. Sí, leímos una descripción. Ok, Aranza, ¿y qué significa eso que hubo una descripción? ¿Qué pasó? ¿A qué te refieres con que hubo una descripción? Expláyate un poquito más. Que le dio características y pudimos como crear una imagen en nuestra cabeza de lo que era. Muy de acuerdo. ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo hice yo esa descripción? ¿O cómo la hizo Kafka? Y luego yo, como un mediador de Kafka, A través de palabras y adjetivos. ¿cierto? Usamos palabras, usamos adjetivos, pero de manera más material. ¿Qué fue lo que pasó? Yo estoy de acuerdo con que lo que estás diciendo es cierto, pero incluso materialmente, yendo a la parte más bruta, imagínense un observador externo, un marciano que nos venga a ver y que hubiera presenciado este experimento. Yo primero les pedí a todos ustedes que dibujaran un Odradek, todos dibujaron cosas distintas. ¿Qué hice entre medio para que luego todos dibujaran cosas tan parecidas? ¿Qué hice yo? Nos pusimos como en consenso, mediante términos que ya todos teníamos en común, nos pusimos en consenso sobre qué era como una obra de, en cierto modo. Perfecto. ¿Y cómo llegamos a ese consenso? Porque cuando uno piensa en un consenso, generalmente piensa en personas conversando, acordando puntos de vista, ¿cierto? Pero en esta ocasión no pasó eso. ¿Qué fue lo que pasó para que llegara a esta idea común entre todos? ¿Será porque compartimos un mismo idioma que nos une y eso hace que tengamos palabras en común que entendamos al unísono? Pero fíjate que antes, cuando ustedes me mandaron los primeros dibujos, nosotros ya compartíamos un idioma. Todos hablamos español, ¿cierto? Y sin embargo, a pesar de compartir ese idioma, cuando ustedes hicieron los primeros dibujos, todos los dibujos eran distintos. Y en la segunda oportunidad me mandaron los mismos dibujos. ¿Qué pasó entre medio? De la manera más brutal, podríamos decir, que ustedes me puedan describir qué es lo que pasó entre medio. Se nos definió lo que... Se le dio significado. Antonio estaba primero, creo. Luego Carlos.
¿Antonio? Se le dio significado. ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo le dimos significado a la palabra Odradek? Lo más, ¿cómo puedo decir? De la manera más material posible. A ver, Carlos, Antonio. Ah, no sé, Carlos va a decir algo. Carlos, ¿estaba primero? Se definió con características que todos pudiesen entender más que Estoy de nada. acuerdo, ¿cierto? Le dimos un significado, se definió, pero ¿cómo pasó eso? ¿Cómo le dimos un significado? ¿Cómo lo definimos? A ver, Antonio y O Florencia. sea, Antonio A primero. través de una serie de símbolos. A través de una serie de símbolos, sean las letras o los sonidos que usted produjo al leerlas, lo que ¿Ya? nos indicaron por un proceso que tenemos qué significan, y nos pusimos de acuerdo que eso era un Odradek. Perfecto, ¿cierto? A ver, Florencia, ¿qué es lo que querías decir para O complementar? sea, yo iba a decir como que igual se impuso, porque usted dijo como que igual no era un consenso así, porque no es como que lo debatimos. Entonces se impuso de cierta forma la idea de que era Ultratec mediante este idioma en común que tenemos. Tienes toda la razón, ¿cierto? Realmente no hubo un consenso, hubo más bien una imposición, es cierto, y una descripción, ¿cierto? Cuando alguien describe a otros otras cosas que no conocen, la verdad es que está imponiendo una idea a sus mentes. Bueno, la verdad es que ustedes tienen razón. Yo lo que hice fue, en realidad Kafka, fue una especie de mediador de Kafka. Lo que hice fue, materialmente, hacer ruidos con la boca. ¿Cierto? Lo que hice fue, esto es tan raro pensarlo porque estamos tan habituados a hacerlo, yo empecé a hacer ruidos con el aire que sale de mis pulmones, que modulo a través de mi boca, de la lengua, eh, los labios, los dientes. Produjo una serie de sonidos que de alguna manera, que para nosotros es muy natural, pero que para un observador externo, un marciano, por ejemplo, podría ser algo rarísimo, de alguna manera ustedes asociaron esos ruidos con ciertos significados. Antes de que yo hiciera eso, antes de que yo emitiera esa serie de ruidos que ustedes llaman la descripción del Odradek, ustedes no tenían idea de lo que era un Odradek, la mayor parte de ustedes. Y cuando le pedí que lo dibujaran, salieron, por supuesto, ideas muy diferentes unas de otras, muy disparatadas, porque simplemente estaba a su imaginación. Luego, yo hice una serie de ruidos que ustedes fueron capaces de asociar con significados que previamente tenían en su mente. Y como resultado de eso, tenemos eso, 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 eso. Es decir, estrellas hechas de hilachas y apoyadas en un soporte. Lo que justamente nos decía Kafka, que era un Odradek. Esto parece ser evidente, ¿no? Pero si lo piensan bien, es un acto de magia increíble. Algo antes estaba solo en mi mente. Incluso antes de eso, estaba la figura de qué es lo que era un Odradek, estaba encerrada herméticamente en el cerebro de Kafka. Nadie más en el mundo sabía lo que era un Odradek. Pero lo que hizo fue hacer una serie de dibujos, lo que nosotros llamamos letras, ¿no? Unos rasgos en el papel, o bien, si lo hubiera hecho oralmente, emitir una serie de sonidos, de ruidos con la boca, de manera que la gente que lo oyó, o que luego vio esos rasgos y lo leyó, eso lo llamamos leer, llegó a compartir esa misma idea, esa misma imagen de un Odradek. Eso es un acto de magia increíble. Eso es lo que hace el lenguaje, que es capaz de tomar una idea que está encerrada en la mente de cada uno de nosotros y hacer que llegue a la mente de los otros. A esa magia nos dedicamos nosotros, a estudiar cómo se produce. Eso es lo que hace realmente un lingüista. Eso es lo que hace realmente un gramático. Fíjense en esta historieta que realmente lo resume muy bien. Tiene un chico andando en su skate por la calle y piensa, las palabras son raras. Con algunos simples sonidos puedo implantar directamente una idea en el cerebro de alguien. Y a una persona que descuidadamente va pasando por el lado le dice, jirafa gangster. Y lo que pasa es que en la viñeta siguiente, la persona se queda parada justamente pensando en una jirafa, ¿cierto? Con aspecto gangsteril. Y este niño se va pensando finalmente, no voy a desperdiciar este superpoder.
Bueno, ese superpoder justamente es el superpoder que tenemos todos los hablantes de una lengua. Somos capaces de implantar una idea, una imagen en el cerebro de otra persona simplemente haciendo ruido con la boca. Eso es el lenguaje. Y a desentrañar ese misterio, a desentrañar esta magia, es a lo que nos dedicamos nosotros. ¿Bien? Entonces no nos dedicamos ni a decir cómo tiene que hablar la gente, ni a tampoco usar solamente palabras raras para conjugar verbos y cosas por el estilo, sino que a esto, a tratar de desentrañar este misterio de cómo logramos, a través de una serie de ruidos, compartir ideas, compartir imágenes, experiencias, sentimientos, pasiones, bueno, todo lo que alguien pueda pensar o sentir. Muy bien. ¿Qué es lo que hace entonces un gramático, no? Bueno, lo que acabamos de ver es en esencia lo que haría cualquier lingüista, ¿no? Un lingüista se dedica a estudiar la lengua y estudiar este fenómeno, ¿no? De compartir ideas a través de un medio oral. Bueno, de hecho, toda su carrera la vamos a dedicar a tratar de responder a esa pregunta y de desentrañar estos misterios que todavía no están para nada completamente resueltos. Ahora enfoquémonos específicamente en algunas de las tareas que hace específicamente un gramático. Fíjense en eso. ¿Qué es eso? Les estoy mostrando una especie de sándwich, esto de carne picada y con mayonesa, ¿no? Y probablemente con algunos ingredientes más como ketchup o palta, puede ser. ¿Saben lo que es? Unas barros luco. ¿Quién lo dijo? ¿Florencia? unas barros luco. Tienes toda la razón, Natalia. Este es un as. Bueno, tú dices que es barro luco porque está como con queso. Sí. Con queso de ¿no? Bueno, pero en esencia, Sí. lo que quería es que llegáramos a que este sándwich se conoce popularmente en Chile como un as, ¿cierto? ¿Cómo se llama cuando tenemos más de uno de estos? Por ejemplo, si ustedes van con varios amigos a una fuente de soda, bueno, cuando se podía hacer esto, ¿no? Y piden, denos tres. ¿Cómo son? Serían denos tres, ¿qué? Haces. Eso me imagino. ¿Cómo lo piden? Deme 3 De as, ¿cierto? Fíjense que es interesante esto. Incluso esto se da en lo escrito. Yo he recopilado algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, esto estaba en una fuente de soda donde se venden churrascos, fíjense qué interesante, churrascos completos, hamburguesas, empanadas, papas fritas incluso y promociones, pero as. Es la única palabra que no aparece como pluralizada, como normalmente esperaríamos, ¿no? O acá, por ejemplo, esta era otra fuente de soda, que vendían completos y luego as. Y como que querían pluralizarla, ¿no? Pero no se atrevían a poner, o que, como que no les salía a poner ases, sino que as y para pluralizarla la otra S. Aquí hay un amigo que estaba haciendo una completada y decía, ya pues, hay completos y as muy ricos, aprovechen que están baratitos. Completos y as muy ricos. Bueno, hay un montón de ejemplos de esto. Y por supuesto, bueno, tenemos algunas excepciones. Francisco nos dice por el chat que él diría varios haces, quiero varios haces. Pero llevo haciendo este experimento varios años, y por supuesto estas cosas también van variando con el tiempo, pero creo que hasta el momento la mayor parte de la gente que pide varios de estos tipos de sándwich, cuando los pide, pide 2 o 3 as, en vez de 2 o 3 haces. ¿Por qué hay una resistencia tan grande a formar la palabra haces en este caso? Para indicar la existencia de dos o más. Porque en inglés significa otra cosa. Perdón, En Catalina. español también se puede confundir por la pronunciación. A ver, vamos de a poquito. Catalina primero, Carlos luego. En inglés puede significar otra cosa. Ok, ¿y qué eso es una explicación de por qué tendemos a decir deme 2 as en vez de deme 2 haces? No sé si alguien me va a hablar, perdón. Según yo, porque en español, más que nada, implica muchas cosas el haces,
¿Ya? Puede ser haces de hacer, haces de cartas. Sí. Entonces, en este, lo que como el entendimiento popular, el asociar as, tanto para el plural como el singular, al sándwich o a lo que sea en verdad, ya no hace clic para el plural como el singular, lo que yo creo. Pero si fuera por eso, lo mismo debería operar en singular, porque as, la palabra as, en castellano significa, como tú muy bien dices, el número 1 en la carta, ¿cierto? La carta que está marcada con una A y tiene un solo símbolo. También significa, por ejemplo, la primera persona, la persona que está en la cima, ¿cierto? De un deporte o de algún tipo ¿cierto? De oficio o de ocupación, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos decir que, no sé, Alexis Sánchez es un as del fútbol, por un ejemplo. Y si bien tienes razón, te encuentro razón en que la palabra as entonces es ambigua, se puede referir a una carta, se puede referir a una persona. En singular también pasaría lo mismo, ¿no? También se puede referir a un sándwich. Entonces, siguiendo esa lógica, quizás el sándwich lo deberíamos haber denominado con una palabra completamente distinta para evitar esa posible confusión. Lo que quiero decir es que si se confunde en plural, ya que haces podría significar también varias cartas marcadas con el número 1, o varias personas que son la cumbre de su profesión, pasa lo mismo en singular, ¿no? Entonces, ¿por qué eso se aplica para el plural y no se aplica para el singular? Si bien es una hipótesis interesante, tendríamos que ser capaces de responder también a eso. ¿Cierto? ¿A alguien más se le ocurre por qué tendemos a no decir haces en este caso y más bien decir deme 2 o deme 3 as? Y fíjense que a propósito de lo que dijo Carlos recién, es interesante notar que aquí no hay un problema de pronunciación. De hecho, cuando hablamos de la carta, por ejemplo, el as de trébol o el as de corazones, no tenemos ningún problema de decir, mira, cuando me barajaste, estamos jugando, por ejemplo, carioca. Cuando me diste las cartas, me salieron en la mano, tengo 3 ases. Me salieron 4 ases. Ahí nadie diría, oye, mira, me diste 4 as. O en la baraja tengo 5 as. Sería rarísimo, ¿no? Serían 4 ases, 5 ases. O nadie diría tampoco, Alexis Sánchez y Arturo Vidal son as del fútbol, sino diríamos ases del fútbol. ¿Cierto? ¿Por qué en cambio en el sándwich tendemos a decir tenemos 2 as en vez de 2 ases? ¿Olga? Yo creo que es porque es como el nombre. Onda, como que uno cuando, en lo personal, Ya. yo no digo hay 2 Olgas, yo digo hay 2 Olga, hay Ya. 2 Sofía. Yo creo que por eso irá como no agregarle Como el nombre propio y eso sí, que es como imposibilitaría. Bueno, sí. es una hipótesis interesante, ¿eh? Tienes razón. Sí, porque el ponerle el Luco sería como el apellido. Claro. Y el A sería como el nombre. Entonces, yo creo que por eso, no sé. Ya, perfecto. Entonces tenemos otra hipótesis interesante, ¿no? Podría ser que se trata del nombre propio. Sin embargo, por ejemplo, yo los nombres propios de personas, por ejemplo, yo diría, en el curso tengo 3 Olgas. Yo me diría, tengo 3 Olgas. A mí por lo menos me sonaría un poquito raro. No sé qué opina el resto, chicos. Ustedes dirían, por ejemplo, hay... Me pasa lo mismo. ¿Francisco? Y a mí también me suena raro. Sí, yo diría Olgas también. Por ejemplo, yo diría, por ejemplo, en el curso tengo 2 Olgas y 3 Franciscos. Me sonaría un poquito raro 2 Olgas y 3 Franciscos. Por supuesto, esto es una impresión, además tendríamos que formalizarlo un poco más, porque de hecho perfectamente puede ser que haya gente como Olga a la que eso le sonara más natural decir tengo 3 Olga en el curso. Pero a mí por lo menos, y parece que a Francisco también le suena un poquito raro. Así que si bien también tenemos una hipótesis plausible ahí, una interesante hipótesis, también habría que comprobar si los nombres propios tienen esa restricción o no en castellano. Y en particular a la gente que usa esto de as. ¿Florencia? Profesor, cuando Perdón, yo digo Florencia primero tenía la manito levantada y luego Antonio. Ay, perdón. Y luego una opinión de Romina en el chat. ¿Florencia? O sea, no sé, no sabría decir como por qué no hicimos haces, pero igual como que estoy pensando mucho cuando tal vez los pedimos, igual los asociamos mucho como a lo que viene después, que igual sería extraño comparándolos con los completos, por ejemplo decir quiero 3 completos italianos o 3
as italianos, como que asociamos el plural después del, que no explica por qué no hicimos ases, pero igual estaba pensando en eso, que tal vez puede ser un factor. Entonces, ¿Verdad? Pero que fíjate si que lo ahí- comparamos con otras cosas es extraño, pero es como yo lo pienso igual, que asociamos el plural como después, no al as en sí, como que se nos hace extraño. es cierto, tú tienes toda razón. Y de hecho acabas de describir otro dato que nos resulta súper interesante. Claro, a pesar de que nosotros podamos no pluralizar el as mismo, la palabra as para referirse a este sándwich, sí que genera lo que llamamos concordancias plurales. Es decir, si yo digo, deme 3 as italiano, de hecho no diré italiano, diré, deme 3 as italianos. Y esa sí que la voy a pluralizar, lo que nos muestra que estoy considerando la palabra as, en ese caso, como un plural y no como un singular. Porque voy a decir, deme un as italiano o deme 3 as italianos. Y ahí la concordancia que genera me muestra que realmente la palabra la estoy considerando como un plural. Pero ¿por qué decimos entonces deme 3 completos italianos? Y ahí sí decimos completos, y no deme 3 completos italianos. Y en cambio no decimos deme 3 ases italianos. Ok, Antonio, bueno, perdón, antes Romina decía, que algo interesante, que los nombres que terminan en S en singular como Carlos, obviamente ahí no nos pluralizamos, ¿no? Como Carloses, que quedaría muy raro. Probablemente ahí hay una restricción fónica, ¿no? Una restricción fonológica, porque se pierde mucho la identidad probablemente de Carlos al decir Carloses. Pero eso no pasa con ases, porque de hecho ya tenemos otras palabras en castellano a las que le decimos ases y las asociamos enseguida con la pluralidad de, por ejemplo, varias cartas marcadas con el número 1, o varias personas que son la cumbre de su profesión. Así que ahí no habría esa restricción que sí hay, por ejemplo, en algunos nombres como el mío. ¿Antonio? Dos cosas que, a diferencia de con las cartas y los ases, serían sustantivos. Este es un nombre propio, igual que Carlos. Entonces creo que... Olga nos decía eso hace un ratito. ¿Y por qué eso podría influir, Camilo? ¿Cómo, perdón? Que Olga nos decía eso hace un ratito, ¿no? Que ella con los nombres propios, ella no tendía a no pluralizarlos cuando eran más de uno. En efecto, Sí, pues, pero yo los pluralizaría a no ser que terminen en S, que es el caso de as. Igual, yo le quería preguntar otra cosita. Y por ejemplo, en Luis, si tengo varios en un curso, Luises. yo le diría Luises, ¿no? Yo le quería preguntar, si usted tuviera que escribir, en mi clase tengo 3 Franciscos, ¿ese Francisco es con mayúscula o minúscula? Oh, qué buena pregunta. No tengo idea. Lo podríamos revisar. Dando vuelta. Porque a lo mejor al pluralizarlo se sustantiviza. Claro, ¿sabes qué? Una pregunta re interesante y que bonita la hipótesis que tienes, porque de hecho estoy de acuerdo contigo. Claro, de esto vamos a hablar bastante más adelante, pero un nombre propio es esencialmente una etiqueta que se asocia con una entidad específica. Vamos a hablar de esto con más detalle más adelante. Y cuando juntamos un conjunto de personas que comparten un rango, en este caso que tienen el mismo nombre, por ejemplo, 3 Franciscos, la verdad es que eso pasa de ser el nombre de una entidad específica a ser el nombre de un conjunto, el nombre de un grupo. Y por lo tanto, pasa de a poquito a formar parte de la categoría de los sustantivos comunes. Y por lo tanto, entonces podría ser que ya se empezara a escribir con minúsculas, justamente siguiendo la regla de la escritura de los comunes más que de los propios. Bueno, con la bonita reflexión, eso también a propósito de las categorías. Vamos a hablar sobre esto también más adelante. Chicos, bueno, no voy a insistir mucho en esto, porque de hecho no tengo idea por qué pasa esto con los ases o los as. Es una pregunta que me vengo haciendo hace hartos años. Pero lo que acabamos de hacer, no darle una respuesta, porque como les digo, ni yo tengo una respuesta, pero lo que acabamos de hacer, esto de observar un fenómeno, en este caso de la pronunciación de una palabra en castellano y su comportamiento, por ejemplo, entre el singular y el plural. Ver que esta en particular tiene un comportamiento que se escapa un poco de las reglas normales de la pluralización de las palabras en castellano. Observar esa diferencia. Tratar de explicar por qué ocurre, dando hipótesis. Por ejemplo, la idea de que se trata de un nombre propio y que eso pueda hacer una diferencia. La idea que pueda ser, por ejemplo, por la influencia de una palabra extranjera. Por ejemplo, que pueda ser porque hay algún tipo de dificultad de pronunciación, o porque hay otras palabras que son homófonas con esta, es decir, que se pronuncian de la misma manera y que podría ser
una forma de distinguirla. Todas esas son hipótesis lingüísticas, que puede ser que no sean correctas, o que puedan tener alguna excepción, o puede ser que alguna de ellas efectivamente sea la correcta. Pero lo más interesante, más que llegar a una respuesta, porque no era ese mi propósito, era que viéramos que esto es lo que hace realmente un lingüista, esto es lo que hace realmente un gramático. Observa el lenguaje, observa los fenómenos que nos rodean, por ejemplo, en este caso con respecto a una palabra, ve su variación, ve si hay algo interesante con respecto a ella, y trata de explicar si hay una diferencia, como por ejemplo en este caso, ¿a qué puede deberse esa diferencia? Eso es lo que hacemos nosotros como lingüistas, eso es lo que hacemos nosotros como gramáticos. Observamos el comportamiento del lenguaje, en este caso el comportamiento de las palabras, vemos si ese comportamiento es normal o irregular, y si es irregular, tratamos de entender por qué ocurren de una manera irregular. Y si es regular, tratamos de extraer las reglas que justamente están normando este comportamiento. Eso es lo que hacemos realmente. Bueno, voy a parar acá, ya son casi las 11. Y vamos a seguir en la próxima clase justamente tratando de seguir respondiendo a esta pregunta de qué es lo que realmente hacemos los gramáticos, qué es lo que realmente hacemos los lingüistas y qué es lo que no se hace, qué es lo que no hacemos.